Qué privilegio el poder nuevamente estar juntos. Siempre es una bendición del Señor el meditar en su palabra. Y después de haber compartido, miren, la alabanza, estar juntos en el mismo sentir y también escuchar el consejo de Dios a través de los testimonios, siempre es la oportunidad buena de poder comenzar con estudiar su palabra. Y anhelamos de que el Señor pueda ser ministrando nuestros corazones y nuestras vidas. Prepare la libreta de apuntes en donde ir apuntando todos los detalles que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en esta enseñanza. Bienvenidos a todos y vamos a pedir al Señor que sea guardando nuestras vidas y preparando nuestros corazones para este tiempo. Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos entregas cada día y queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Dios. Disponemos nuestra vida para que podamos escuchar tu consejo y recibir ese consejo con gratitud, honrando tu nombre, entendiendo de que necesitamos cada día más de ti. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, que es el que ministra y enseña y convence de pecado. Convence, Señor, a cada persona para poder encaminar su camino como tú quieres. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo. Amén. Bien, la semana anterior nosotros habíamos comenzado a tratar, hace 2 semanas, un tema que era muy importante y que vale la pena el día de hoy retomar. Y era los consejos, realmente lo pusimos como un título, consejos para ser un buen político. Sería la parte 2. A pesar de que algunos ya me hicieron un comentario diciendo, ¿cómo va a estar hablando de política? Pues es necesario como iglesia el tener algunas cosas bien claras con respecto al rol que nosotros cumplimos como cristianos, que nosotros cumplimos como embajadores de un reino que no es terrenal. Entonces quiero que recordemos un poquito y habíamos hablado de 3 consejos, los primeros 3 consejos, y el primero decía, no importa cómo me sienta, es un asunto personal esto, dice, en realidad soy libre, y recordábamos la libertad que Cristo nos dio cuando nos rescató de la opresión y la esclavitud de nuestras propias concupiscencias, del pecado, de la transgresión contra Él. La segunda era, nunca debo usar mi libertad para correr salvajemente. Algunos pensamos de que, bueno, esta libertad es, wow, ahora sí puedo hacer lo que sea con tal de que Dios ya me haya dado salvación y no importa lo que pase. Y habíamos comentado sobre esto, habíamos hablado sobre esto y sé que Dios fue ministrando nuestras vidas. Y la tercera, el tercer consejo dice, fui liberado para ser siervo de Cristo. Y ahí, en cambio, nos ubicamos en el otro punto, es decir, yo salí de una prisión y la pregunta era, ¿de quién realmente eres esclavo? Porque si no eres esclavo de Cristo, vas a tener que reconocer de que eres esclavo de alguna circunstancia de la vida. Puede ser el trabajo, puede ser una relación tóxica, puede ser un empleo, puede ser alguna cosa donde te has esclavizado tanto que desplazaste la razón principal de tu llamado. Y en esta oportunidad nosotros vamos a nuevamente retomar con otros consejos más que la palabra nos dice a nosotros y haciendo alusión con qué debo hacer yo como ciudadano de esta nación, pero también como ciudadano y embajador del reino de los cielos. Y vamos a comenzar desde el cuarto punto, abriendo nuevamente en la primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 17. Entonces el cuarto consejo le dice, debo honrar a todos. El versículo 17 dice, honrad a todos. Literalmente la palabra está diciendo aquí, honren a todos los seres humanos, a todos. Y esto es interesante porque en Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, pero note esta parte que dice que están hechos a la semejanza de Dios. Está hablando Santiago de la lengua y está hablando muy específicamente sobre lo que nosotros solemos decir. Hablamos cosas, wow, te bendigo, y habla cosas bien positivas, bien chéveres, bien lindas, pero con la misma, cuando estamos enojados con alguien, hablamos cosas grotescas, cosas dañinas, cosas que ofenden.
Y por eso la palabra en Santiago le está diciendo que deben recordar que están hechos a la semejanza de Dios. Ahora, el verbo honrar significa aquí tratar algo como valioso. Usted si tiene algo que ha costado algunos recursos más allá de lo normal o posiblemente que le ha costado un esfuerzo conseguir, usted lo va a guardar. Y ahora Pedro le está diciendo, recuerden que las criaturas inmortales creadas por mí, porque recuerden que somos creación eterna, esas criaturas sin distinción de género, de raza, fueron creadas por Dios con un propósito y ellos de manera inherente tienen una valía y un valor eterno. Por eso es que Pedro le dice, por favor a todos nosotros, honren a todas las personas. Es la misma palabra que usa para honra a tu padre y a tu madre. No los trates de manera egoísta, no los descartes, no los maltrates, no uses para fines buscando tu propio interés o ganancias financieras. Trátalos con respeto. Cuando hacemos negocios, cuando hacemos algún convenio, uno sale así como que, ay, qué bueno, le estafé. A veces hacemos un negocio y después la otra persona creyendo muchas veces en la palabra de alguien que se ha dicho ser cristiano. Y sin embargo, al hacer negocios sabemos nosotros que estamos haciendo algo incorrecto o abusando de alguna circunstancia. Eso Pedro nos dice a nosotros, no lo hagan, deben honrar a toda persona. Ahora, la idea de honrar en el contexto de Pedro es bien especial, porque en el momento en que él escribe, la vida humana no tenía valor, no tenía un valor muy alto, porque en esa época Roma tenía alrededor de 60 millones de esclavos. Entonces, para alguien común y corriente leer esto y decir voy a honrar a toda persona, va a encontrarse con un esclavo y va a decir esto no vale, no sirve. Actualmente nosotros vivimos pensamientos de superioridad en nuestra vida. Pensamos que somos superiores a nuestros semejantes y si no, piensa en alguien. ¿Piensa usted que es superior a la persona que limpia parabrisas en la esquina, en el semáforo? ¿Piensa usted que de pronto es superior a aquella persona que está viviendo en la indigencia? ¿Piensa usted que es superior a aquella persona que posiblemente no tiene la posibilidad de vestirse con ropa de marca? Esos pensamientos son pensamientos de deshonra sobre lo que Dios está diciéndole acá. Honra a todos porque son creación mía. Pedro le está indicando que el cristiano debe mostrar con su respeto en la oficina, chicos, en el trabajo con quien hace negocios, en el aula, ahora que estamos por el Zoom, debe mostrar respeto en ese vecindario, pase lo que pase, debería mostrar su reputación como cristiano genuino. Me gusta mucho una ilustración de una pregunta muy especial que le hacen a un profesor de la Universidad de Oxford. De hecho, él es un filósofo y ateo declarado, Jonathan Glover. Y la persona que le pregunta en relación a esto de saber si hay diferencia o no entre un tipo de persona u otra, dice, si usted, profesor Glover, estuviera en un auto averiado a medianoche en la calle desolada del centro y si al salir del auto, de ese auto averiado con miedo y temblor, de repente escuchase los sonidos de pisadas fuertes y risas viniendo detrás de usted, y mirase 10 jóvenes fornidos que acaban de salir de un edificio cercano y vienen directamente hacia usted, ¿le haría alguna diferencia saber que estos jóvenes estaban saliendo de un estudio bíblico? ¿No haría eso una diferencia incluso para un ateo? Debería marcar una gran diferencia. Es por esto que la reputación de un cristiano debe ser de respeto con todos. Ahora nosotros podemos procurar ser respetuosos, pero nos vamos a cansar porque hay gente que se esmera porque nosotros no les consideremos ni les respetemos. La cura para esto, para honrar a las personas, creación de Dios, siempre será la salvación y un nuevo corazón. Entonces, mostrar con lo que somos que honramos a las personas, a nuestro prójimo, como honramos a Dios. Número 5. Debo amar a mi iglesia profundamente. Ahora, esto es interesante, este consejo, porque
El versículo 17 dice, amad a los hermanos. Y mire lo que sucede acá, porque dice, este término para hermandad se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento y en ambas ocasiones son encontradas en las cartas de Pablo. Él ve a los creyentes, de Pedro, perdón, él ve a los creyentes como una unidad, él ve a los creyentes como un equipo solamente. Por eso Jesús incluso les decía, lo que anhelo y mi oración es que ustedes puedan ser uno. ¿Cómo amamos nosotros a los hermanos de la iglesia? ¿Sabe que en la iglesia cristiana muchas veces es donde más dificultades de distanciamiento hay? Un hermano con otro hermano se enojó por alguna razón, que no estuvo de acuerdo en un comentario, en la música, en un consejo, de pronto se molestó por alguna ofensa sin intención, de pronto porque no le llamó, porque se olvidó de hacer algo o alguna cosa, y estamos a la que cae ahí, así como cuando las personas que nos conocen como cristianos están mirando todo lo que hacemos y nos sacan a relucir lo que nos equivocamos. Así dentro de la iglesia sucede. Y hay cristianos que dentro de un mismo lugar, dentro de una misma iglesia, siguen enojados y discutiendo y peleando y no resuelven sus asuntos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de esta parte. Debe amar a la iglesia profundamente. Un creyente, para mostrar de que está equipándose con una autoridad en Dios para influir políticamente en un lugar, debe amar a la iglesia profundamente. No solamente cuando me interesa, o no solamente cuando de pronto el pastor le dice vamos a hacer este evento, quiero que me ayuden en esto, y después desaparece totalmente. Tiene que estar inmerso en las cosas que debe hacer. Ahora, entiendo que es más fácil escuchar o leer que hacer. Y ese hacer nos demanda a nosotros que nosotros necesitamos reconocer que la familia en la fe tiene un mismo ADN espiritual, que es la sangre de Cristo. Ahora, dentro de la iglesia es fácil amar a aquellos que son chéveres con nosotros, aquellos que nos quieren, que nos mandan mensajitos, que nos abrazan, que nos dicen todo lo bueno. Pero no es muy fácil, y escuchen esto a todos, los que son líderes, los que son pastores, los que están comenzando. Cuando alguien le llama la atención en amor, a través de la palabra, hay corazones que se ofenden y se dañan. Y se ofenden con la persona y no reconocen de pronto que Dios es el que está hablando a sus vidas. Y terminan enojados por largos periodos de tiempo cuando la palabra le está diciendo, necesitas amar a tus hermanos profundamente. El verbo que usa Pedro aquí es agapao. Es una forma de expresar un compromiso firme, un compromiso más fuerte de amor en todo el planeta. Desafía la desunión. Se niega a sí mismo, y escuche esta parte, busca servir en lugar de ser servido. ¿Qué diferencias hay con los políticos? Generalmente los políticos en sus campañas dicen yo voy a servir al pueblo, pero apenas entran a su encargo, se sirven del pueblo. Y entonces uno dice, ¿en quién cree? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por eso el llamado principal de Dios a la iglesia le dice, usted no puede hacer cosas significativas fuera si dentro de casa no puede hacer lo básico. Y le está diciendo, ama a tu hermano. Ama a tu hermano, aquel que está cerca de ti. Porque es más difícil amar a los que están cerca. Si no, pregunten cuántas veces ha tenido discusión con la familia, con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelitos o con sus hermanos menores. Cuántas veces en la semana tiene inconvenientes. Que no es lo mismo que encontrarse con el pastor el fin de semana en una sesión de Zoom y saludar y decir, wow, está bien, yo estoy muy bien, creciendo en el Señor, avanzando. No es lo mismo. Pero ahí es el desafío para el cristiano. Número 6. Dice el consejo, debo temer a Dios. Ahora piensen esto, el temor a Dios no significa miedo.
No significa, ay, es que yo no voy a pecar porque si no me va a pasar algo, me voy a morir alguna cosa. Y a veces algunos cristianos no viven a plenitud su vida por estar solamente con temor. Dice la palabra que esta traducción de temor habla de reverenciar a Dios, de honrarle a Él en todo tiempo. Y este temor, que es un temor reverente, escuche esto, porque nos va a dar luz mucho con respecto a lo que necesitamos hoy aprender. Es dar prioridad a Dios en todo, en todo. Si tú no estás seguro de quién es primero en tu vida va a estar confusa. Escuche, si usted dejó a Dios de lado por alguna circunstancia, usted va a ser un hombre que emprenda algo y que nuevamente abandone eso porque Dios no está siendo no tiene el primer lugar en su vida. Santiago 1.8 dice una frase muy especial. El apóstol Santiago habla y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, la vida es una confusión. No hay temor reverencial a Dios, todo es una niebla. Y por cierto, Pedro usa el tiempo presente de modo imperativo y le dice, temed. Es como decir, no te detengas, no negocies, no claudiques con esto, porque si es que sucede esto, lo que va a pasar es que algo va a ocupar el primer lugar y Dios va a ser desplazado a un segundo plano o a un rincón de tu corazón y de tu vida. Por ejemplo, si esa relación sentimental ha desplazado a Dios y tu novia o tu novio es lo prioritario, ten cuidado. Si ese objetivo, esa meta que te planteaste y dices que ahora estoy con este trabajo y ahora en la pandemia hay que aprovechar y todo eso, desplazó a Dios del primer lugar, cuidado. Y es la palabra la que nos está incitando en eso. Ese trabajo, esa novia, esa carrera universitaria, ese empleo, no sé, lo que hayas emprendido, lo que estés poniendo ahí, o tus hijos. Posiblemente nosotros ponemos es que mi hijo, mi hija o mis hijos, cuidado, ellos van a hacer lo primero, ten cuidado. O mi esposa, porque dice la palabra que Dios no acepta el cambiar ese lugar de prioridad. ¿Por qué? Porque posiblemente por un tiempo vamos a caminar bien, pero a la larga el camino no es, o el final no es bueno, porque Dios ha sido desplazado y olvidamos de lo que era el verdadero temor a Dios. Entonces, el temer a Dios significa darle la prioridad a Él. Ahora, hay tres características que evidencian que una persona realmente teme a Dios. Piensen esto, hay tres características que evidencian que una persona, un creyente, realmente teme a Dios. Ustedes respondan ahí. Si es que cumplen esas características, pues bien. Y si no, pues Dios seguramente está hablando a nuestros corazones y el Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas para que digamos, a ver, yo no estoy temiendo a Dios y ahora Dios me está hablando a mi corazón. Es una subdivisión del consejo número 6. Dice, primero hay que tener hambre de leer la palabra de Dios. Wow, esto es genial. Y cuando yo meditaba en esto, sí, para mí fue como un llamado de atención profundo. Escuche lo que escribe en el Salmo 112.1. Salmo 112.1, el salmista dice, bienaventurado el hombre, mire aquí, que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¡Wow! Luego, el mismo salmista en el Salmo 119.103 escribe, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, el que teme al Señor, la pregunta es esa, ¿ustedes temen a Dios? ¿Tememos nosotros a Dios? Quiere su palabra, anhela su palabra. Para ponerle más simple, realmente, si estás reverenciando a Dios, escuchen, usted debe estar leyendo su palabra, porque el temor del Señor va a ser nuestra sabiduría. La semana anterior, la pastora Anita estaba hablando sobre un tema especial, sobre el anhelo de atesorar la palabra.
y tomó un versículo de Job, el capítulo 23, del versículo 12, que decía, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Job decía en medio de su crisis, y guardé las palabras de su boca más que la comida. Quiero certificar esto a nuestro equipo de liderazgo, a los que están a cargo de los ministerios dentro de los jóvenes. Con ellos he estado hablando de este tema y desafiándolos. Y quiero certificar algo porque ellos están haciendo su tiempo de devocional y están leyendo la palabra y buscando los mandamientos, buscando las promesas, buscando las aplicaciones en la palabra. A algunos posiblemente les ha costado un poco más, a otros menos, pero estamos avanzando. Y el desafío para nosotros en esta tarde es, ¿qué Dios nos está hablando en nuestra palabra? ¿Tengo anhelo de leer la palabra? Si nosotros estamos siguiendo el consejo de que yo temo a Dios y significa poner como prioridad a Él en nuestra vida, debemos estar leyendo la palabra. Al inicio del año, en enero, les habíamos pedido que vamos a completar la lectura de la Biblia en este año completita. ¿Cuántos de ustedes se sintieron ya desanimados en el camino y dijeron, no, ya no avanzo, me rindo? Y la razón por la que este mensaje viene acá es porque le decimos, vamos a seguir. Actualmente estamos en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Estamos acercándonos al final, así como los días del año se acercan a diciembre 31. Estamos llegando a ese cierre. Y si es que usted está tarde en esto, tiene que retomar ahora y decir, Señor, yo quiero hacerlo. La parte A de cómo saber o cómo evidenciar que yo temo a Dios es que debo tener hambre por leer la palabra de Dios. La parte B, la segunda parte, dice, debe existir el deseo de aplicar la palabra de Dios. Debe de existir el deseo de aplicar la palabra de Dios. Y David escribe en el Salmo 128:1, escucha esto, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Escuche, habla de temor y habla de andar en sus caminos. ¿Cómo yo voy a obedecer algo que no conozco? ¿Cómo yo voy a obedecer algo que no sé si no he leído? Entonces, es simplemente porque eso resuelve lo primero. Lo primero es leer, conocer el consejo de Dios, y lo segundo es cumplir ese consejo de Dios. Y Salomón deletrea más todavía el asunto en Proverbios 14:2 y nos dice a nosotros como creyentes, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. La pregunta ahora es, ¿cómo está tu camino? Chico, joven, adolescente, ¿cómo está tu camino? No, tú puedes aparentar bien ante los papás, ante la familia en Cristo, tú puedes aparentar frente a la familia ampliada. Pero aquí Dios te está diciendo, yo quiero evaluar cómo está tu camino. David lo hace así, también dice, examíname, yo no sé cómo estoy. Porque a veces para mí pienso que yo estoy bien. Y es el Espíritu el que comienza a darnos convicción de pecado. Y seguramente hoy algunas personas están sintiendo de que saben que Dios les está diciendo, tú no estás caminando bien y necesitas regresar a caminar como debes. Porque posiblemente has leído la Biblia, pero no estás aplicando aquello que tú has leído. Entonces una persona que teme al Señor no solo lee la palabra, sino que aplica esa palabra. Y la parte C, la tercera parte de la característica que evidencia a un cristiano que teme realmente a Dios, es confía en la palabra de Dios. David en el Salmo 147:11 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. David traza una relación entre el temor al Señor y la esperanza de las promesas y la provisión de Dios. Aunque tardar en llegar, ¿cuántos de nosotros nos hemos cansado y hemos dicho, no quiero avanzar? Me cansé, ya no quiero esto de ser cristiano, no puedo, no avanzo, renuncio a esto y me voy con mis amigos, hago lo que quiero porque no puedo seguir. Repasando las anteriores, dice, número 1, no importa cómo te sientas, en realidad soy libre. 2, nunca debo usar mi libertad para correr alocadamente o salvajemente. 3, fui liberado para ser siervo de Cristo. Número 4, debo honrar a todos. 5, debo amar profundamente a mi iglesia. 6,
debo honrar a Dios. Y 7, con esto terminamos, no importa quién sea, muestra respeto por tu autoridad. El versículo 17 dice, honrad al rey. Y esto sí parece un golpe, pero cruel para los creyentes en el tiempo de Pedro. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Pedro, usted va a entender esto de manera más específica. Nerón está al mando y él piensa que tiene la autoridad suprema sobre todo, está mandando a hacer lo que él quiere. Es un hombre totalmente mundano, pervertido, dañado en su mente, en su moralidad. Y Pedro le está diciendo al creyente que debe honrar o que debe respetar a su autoridad. Es difícil tratar bien a las personas que son duras con nosotros. Es difícil. Pero hay que recordar algo, que la persona que esté en el poder, independientemente de quién sea, esa persona está ahí por permiso de Dios, que es soberano sobre todas las cosas. Entonces, cuando uno interviene en un lugar y comienza a deshonrar, ¿cuántas veces nosotros como cristianos, hemos insultado a nuestros presidentes en su época, a los funcionarios, pensando y revisando todo lo que han hecho, las cosas atroces que han hecho? Hemos dicho cosas y la palabra está diciendo, ay, espérate. No puedes estar deshonrando ni gritando contra la autoridad, porque Dios te dice, respeta. Hay un punto acá que hay que ampliar, no lo vamos a hacer ahora, pero el punto final dice, respeta, o lo que habla el versículo 17, honrad al rey. Hay un relato en Hechos 23 cuando Pablo está frente a Ananías, el sumo sacerdote. Realmente era un sinvergüenza, un hipócrita malvado que se escondía detrás de la religión y aparentaba piedad y amabilidad, pero él planeó matar a Pablo. Y cuando está frente a él, él habla así, de esta manera. El versículo, capítulo 23, versículo 1. Varones hermanos, yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Wow, eso es ya un enojo del apóstol. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley y me mandas golpear? Él continúa diciendo. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo es conmovido porque él sabía el principio del respeto y la honra a la autoridad. Y dice, él concluye esto, dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. La respuesta de Pablo en ese momento tiene muchas implicaciones. No gritó más fuerte, no dijo, es que yo sí tengo la razón porque tú estás falseando a todo. No, ofreció disculpas y mostró respeto en medio de una crisis. Él no estaban bromeando con él, estaban mintiendo contra él. Daniel es otro ejemplo esta es una maravillosa ilustración. ¿Por qué? Daniel fue secuestrado por un país extranjero. Él nunca volvió a casa. Fue jovencito cuando fue llevado allá y después de 80 años él puede dar testimonio de que sirvió fielmente a 3 reyes diferentes. Al primero, Nabucodonosor, lo trató con respeto. Daniel fue puesto siempre en autoridad. Más tarde Daniel trató con el malvado rey Belsasar y siempre le trató con consideración y respeto. Y Daniel trató con respeto al siguiente, a Darío, que por una crisis política capituló por esa presión política e hizo arrojar a Daniel al foso de los leones. Pero miren, al final Nabucodonosor y Darío ambos llegaron a reconocer la gloria y majestad de Dios como el Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos de este país? ¿Qué decimos y cómo actuamos frente a una cultura, a una política que está totalmente complicada? Hoy estamos viendo las elecciones en los Estados Unidos, cómo se enfrenta el un partido, el otro partido, los demócratas, los republicanos, en otros países los de izquierda, los de derecha, y cada uno pretende tener la razón y quiere servir, entre comillas, al pueblo, pero se sirve del pueblo. Pedro les dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo.
sino como siervos de Dios le manda a los cristianos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Seguramente Dios hoy nos está equipando para ser los mejores embajadores de su nación celestial, siendo ciudadanos de nuestro país, sea en el lugar, en el país donde ahora estén escuchando este mensaje. En Ecuador, en el mes de abril, en el mes de febrero y posteriormente en el mes de abril se harán las elecciones. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte por nuestros gobernantes. Tú nos ordenas a que podamos honrar ese encargo que tú permitiste que ellos tengan. Nos desagrada muchas cosas posiblemente, pero tú nos ordenaste respetar ese lugar y te pedimos que tú nos perdones porque hemos ofendido tu nombre al desobedecer tu palabra. Hoy bendecimos en tu nombre y pedimos que tu bendición y tu dirección sea sobre estas personas que están en autoridad, desde el presidente y todos los funcionarios. Pero Señor, hoy también queremos pedirte perdón porque nosotros olvidamos el mandamiento tuyo de estar permanentemente orando. Estamos listos para quejarnos, estamos listos para reclamar, pero hemos sido negligentes para clamar y orar por aquellos que han sido puestos en autoridad. Seguramente en esta hora tú estás ministrando corazones a través de tu Santo Espíritu para que se vuelvan a Dios. Aquellos que se han desmayado en el camino o aquellos que ahora no te conocen. Porque tú nos diste la salvación por gracia y tú a través de tu presencia estás hablando a sus corazones. Hoy, Señor, si hay una persona que en su corazón sabe que ha transgredido tu palabra, Espíritu Santo, por favor, permite que estas personas puedan mirar de una manera diferente el propósito que tú tienes. Señor, hoy clamamos por nuestras naciones en América Latina y en todo el mundo, Señor. Hoy clamamos por las circunstancias de salud que vive nuestro país, nuestra nación, pero sabemos de que tú eres soberano en medio de todo. A ti te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo y por favor cumplamos el encargo de ser buenos ciudadanos de este lugar que el Señor nos ha puesto. Que Dios les guarde.